Detenidos de una banda que construyó un muelle clandestino para enviar droga desde Durán. Al menos 600 millones de dólares son necesarios solo para desarmar el campo ITT y dejar el petróleo bajo tierra. Las motos eléctricas no tienen reglas de tránsito y se pueden conducir incluso sin licencia. Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Hola amigos, buenas tardes, empezamos Televistazo. La policía y la Armada de Ecuador y Colombia lideraron un operativo en 3 provincias. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos. Desmantelaron una organización dedicada al tráfico internacional de drogas por tierra y mar. Merlin Ochoa informa que hay 21 detenidos, 4 de ellos colombianos. Los agentes antinarcóticos usaron esta sierra y otros implementos para sacar los 700 bloques de cocaína que estaban ocultos dentro de esta embarcación. Los narcos habían construido un doble fondo para transportar la droga. La lancha fue interceptada al suroeste de las Islas Galápagos, pero luego de una persecución fue decomisada cerca de Pozorja. El operativo se extendió a la cooperativa Los Helechos en el cantón Durán, en Guayas, donde los uniformados allanaron este inmueble que está junto al río Babahoyo. Ahí encontraron un muelle clandestino. Como parte de esta operación internacional, desde las 3 de la madrugada del jueves se han realizado 29 allanamientos en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Las investigaciones duraron 11 meses y fue un trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia. En esta operación tenemos 21 personas detenidas, de las cuales 17 son ecuatorianos, 4 son de ciudadanía colombiana. La operación continúa. Según los agentes, los narcos, para burlar los controles, estaban sacando el cargamento desde Durán en lanchas rápidas para llevarlo hasta Centroamérica y México. Entre los detenidos están los que daban seguridad, además los que almacenaban y transportaban la cocaína. Yasuní, ¿cómo desatar el nudo? Petroecuador no tiene presupuesto para desmontar la infraestructura y cerrar los pozos del bloque 43 ITT. El monto estimado es de 600 millones de dólares, no contemplados por el Ministerio de Finanzas para este ni el próximo año. Paul Romero con el informe. Desmontar y apagar los pozos petroleros del bloque 43, integrado por los campos Ispingo, Tiputini y Tambococha ITT, no estuvo contemplado en Petroecuador, que debe elaborar un plan y un presupuesto. Según el Ministerio de Energía, para retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto en el ITT, el Estado tendrá que destinar al menos 600 millones de dólares. Ese monto no consta en los 5.700 millones contemplados para el funcionamiento administrativo, operativo e inversiones de la empresa pública durante el 2023. Para asignar esos recursos se tendría que sacar recursos a otros sectores que sí están presupuestados en el presupuesto general del Estado 2023. Y eso no es fácil, es prácticamente inviable poder hacer eso a estas alturas del partido donde el presupuesto ya está debidamente devengado. Pero el problema por los recursos es más complicado. El gobierno no remitió a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2024. En consecuencia, se prorrogará el presupuesto del Estado del 2023, en donde no constan los recursos para desmontar el ITT. El conflicto económico quedará para el nuevo gobierno, que deberá asumir esta responsabilidad y destinar el presupuesto para dejar el crudo bajo tierra, por decisión de 5,5 millones de ecuatorianos en la consulta popular. Al final del día, el próximo gobierno deberá responder si va a financiar ese desmontaje, cómo lo va a hacer, y la pérdida de ingresos por ya no extraer petróleo, si lo va a compensar con nuevos ingresos, es decir, impuestos, bajando gastos corrientes, subsidios tal vez, o una combinación de ambos.
El área de intervención para desactivar el ITT es de 43 hectáreas, en donde están 106 pozos petroleros, 6 plataformas, 4 en Tambococha y 2 en Ixpingo. La decisión del actual gobierno es seguir explotando el crudo del ITT, que actualmente produce 58.000 barriles diarios. Petroecuador tenía proyectado explotar el bloque hasta el 2055, con un promedio de 150.000 barriles por día. El total de pérdidas para el Estado será de 16.000 millones de dólares. El gobierno dice tener dudas sobre la aplicación de los resultados de la consulta popular que ordena detener esta actividad extractiva en el bloque 43. Según el ministro de Energía, el que la mayoría de pobladores de Orellana se pronunciara a favor de la explotación petrolera genera un conflicto, ya que son ellos quienes están directamente relacionados con esa actividad. El gobierno dice tener una duda sobre la aplicación del resultado de la consulta que determinó el cese de la explotación petrolera en el bloque 43, en el Yasuní. El artículo 57, numeral 7 de la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva tienen que ser los habitantes de la zona donde está situado el yacimiento petrolero. Y según resultados preliminares de la consulta, los habitantes de Orellana han dicho no a la consulta. Queremos que continúe la actividad. Y señalan que existen antecedentes en materia extractiva de consultas populares que fueron focalizadas a los territorios directamente involucrados. En Cuenca solo se consultó en Cuenca. En el Chocó andino solo se consultó a la provincia de Pichincha. Nos sorprende que en la provincia de Orellana, donde está el ITT, se haya consultado a todo el país. Desde el colectivo Yasunidos identifican que existe una voluntad de irrespetar el pronunciamiento popular y cuentan porque la consulta fue de carácter nacional. Porque así lo establece la Constitución. Al tratarse de un proyecto que se declaró de interés nacional, la consulta tiene que ser de carácter de interés nacional. Para el constitucionalista André Benavides no hay razones para la duda. Señala que el pronunciamiento popular es de cumplimiento obligatorio y la mayoría resolvió que el petróleo del bloque 43 se quede bajo tierra. Porque si no, diríamos también en aquellos parroquias de Quito donde perdió la consulta popular sobre el Chocó andino, diríamos, bueno, entonces que en esas partecitas a esos pobladores sí se les permite explotar. Entonces, la interpretación me parece algo forzada. De todas maneras, el gobierno espera a que haya un pronunciamiento que aclare este tema que les resulta confuso. Y aunque sostienen que no serán ellos quienes planteen el requerimiento de aclaración, confían en que las comunidades de la provincia de Orellana lo hagan. Un exasambleísta, un exfiscal general, jueces anticorrupción y funcionarios del periodo de transición aspiran a ocupar una de las 7 vacantes para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Magistrados en funciones también buscan quedarse en el organismo. Jacqueline Rodas con los nombres. 249 personas aspiran convertirse en jueces de la Corte Nacional de Justicia. Entre los inscritos figuran 2 de los 14 jueces de anticorrupción, Lauro Sánchez y Mario Muñoz, quienes tienen apenas 8 meses en la nueva unidad especializada para tratar casos de crimen organizado y ya quieren pasar a otras funciones. También aparece en la lista el exasambleísta de Pachacutic, Jaime Olivo, y autoridades del periodo de transición, como Paul Pérez Reina, quien como fiscal general del Estado procesó penalmente al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Edison Toro, superintendente de comunicación que estuvo encargado del cierre de la Supercom, y Camila Moreno, consejera electoral. Otro aspirante es el exfiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, a quien Diana Salazar le retiró del cargo el año pasado, tras el estancamiento del juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Y quiere volver a la Corte Nacional Iván León, quien dirigió el tribunal que emitió la sentencia de 8 años en el caso Sobornos.
y se presentó la abogada en libre ejercicio María del Mar Gallegos, que defendió a Alexis Mera en ese juicio. Además, 12 jueces y conjueces que ya están en la más alta Corte de Justicia Ordinaria del país pretenden quedarse, entre ellos Byron Guillén, quien mantuvo una pugna con el presidente Iván Saquicela por la terna para titular del Consejo de la Judicatura, y fue uno de los que apoyó la candidatura de Wilman Terán, quien se hizo con el cargo, y Walter Macías, recientemente destituido en una polémica decisión. Todos detrás de las 7 vacantes que se llenarán en febrero. Jueces que han sido amenazados por el crimen organizado siguen sin protección policial pese a haberlo solicitado. Tampoco hay presencia de la fuerza pública en las unidades judiciales donde trabajan. Luisa María Heredia informa que la ONU emitió una alerta sobre este tema. 150 funcionarios judiciales de Guayas, entre ellos jueces penales de garantías penitenciarias y adolescentes infractores que por haber sido víctimas de ataques y amenazas del crimen organizado, fueron enviados a teletrabajo, volvieron a su despacho. El Consejo de la Judicatura levantó a inicios de esta semana la única medida implementada para precautelar la seguridad de los magistrados, pues la asignación ofrecida para que policías brinden resguardo a los jueces y a las 27 unidades en las que laboran no se concreta. Existe una falta de interés tanto del Consejo de la Judicatura a nivel nacional y el gobierno nacional de concientizar si los jueces y fiscales en el Ecuador no van a estar protegidos. Nadie se va a convertir en un mártir cuando el crimen organizado te amenace o cuando el crimen organizado está atentando contra tu vida o la de tus familiares. Hace exactamente un mes, incluso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dirigió una carta al ministro del Interior, Juan Zapata, solicitando seguridad permanente para 8 magistrados de la Sala Especializada de lo Penal de Pichincha. Se han realizado ya las entrevistas del proceso para medir el riesgo y esperamos que lo más pronto posible se pueda otorgar seguridad. La policía, por su parte, afirma que existen 56 dispositivos de seguridad con 92 agentes que dan protección a dichos funcionarios, con alerta de riesgo a su integridad. En ese grupo están los 14 jueces anticorrupción y algunos penales de Guayas, Maraví, Esmeraldas y Los Ríos. Sin embargo, a los uniformados que los acompañan no se les asigna hospedaje ni viáticos. Esos gastos, en la mayoría de casos, son cubiertos por los mismos magistrados. No es que la policía le indica tienes un monto por viáticos para que puedas realizar todo el acompañamiento de ese funcionario judicial sujeto a protección. El policía debe ver cómo realiza su trabajo designado para poder proteger la vida de ese juez y fiscal. Ante el estado de indefensión en que dicen estar, el gremio ya cotiza la compra de chalecos antibalas valorados en $800 para los funcionarios y blindaje para sus vehículos, cuyo costo asciende a $14,000 por automotor. Y la circulación de motos eléctricas continúa sin regulación en el país, a pesar de que sus ventas se han incrementado exponencialmente. Este tipo de transporte puede circular sin placas y sus conductores no tienen la obligación de portar licencia. Adriana Bermeo con el informe. Las motos eléctricas se mueven sin que ninguna normativa las regule. Circulan sin placas, sus conductores no tienen la obligación de portar licencia y tampoco matrícula. En Quito no hay motos eléctricas en los centros de retención vehicular. Si un conductor infringe la ley, los agentes metropolitanos no tienen la facultad de sancionarlos. En Guayaquil hay 2 motos eléctricas en los patios de retención. En el puerto principal se emitió una ordenanza en julio del 2020 que regula el uso de vehículos livianos con pequeños motores eléctricos que sirven para el desplazamiento personal. Sin embargo, tampoco deben cumplir con matriculación ni licencia. Álvaro Guzmán, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, explica que los encargados de emitir normativa para la aplicación inmediata son los municipios de cada cantón. Es mucho más lógico que sean los municipios los que regulen, porque este sí es un fenómeno principalmente urbano. La Agencia Nacional de Tránsito eventualmente tendrá que generar sus propias normas ya para el tema interprovincial, carreteras donde ellos tienen jurisdicción. Preguntamos a la ANT sobre el vacío legal y no dio respuesta. La falta de regulación para motos eléctricas no va acorde con el crecimiento en su uso.
La aduana del Ecuador registra 2.594 motocicletas eléctricas importadas de enero a julio del 2022, mientras que en el mismo periodo en el 2023 fueron 67.016. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Representantes de pacientes y de federaciones médicas hicieron un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre los planes para mejorar el servicio de salud. Carla Delgado informa que también ponen a disposición sus propuestas para ayudar a solventar los problemas del sistema público sanitario. Veamos. Representantes de médicos y pacientes aseguran que hasta ahora ninguno de los candidatos que pasó a segunda vuelta han sido específicos en sus propuestas en el tema sanitario. Esto preocupa. Por eso hicieron un llamado formal para que detallen cómo piensan resolver, por ejemplo, el acceso a medicamentos continuo y a un servicio de calidad en la red pública. Creen que no es momento para demagogias y que además el tiempo que tendrán para gobernar es corto, por lo que se requiere de planes concretos y viables. Queremos saber desde el punto de vista práctico cómo ese presidente va a actuar con esa asamblea para elementos concretos como la ley orgánica de salud, la ley del cáncer, la ley de discapacidades. ¿Cómo va a mejorar ese candidato el sistema de diagnóstico de enfermedades raras, catastróficas, que son en su gran mayoría hereditarias? Y que el tema sanitario no ha sido plenamente debatido por quienes aspiran a llegar a la presidencia, a pesar de que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país. Nosotros exigimos al Consejo Nacional Electoral que incluya al menos de una base de 16 preguntas que damos sobre salud, al menos 3, para que los candidatos en el debate puedan darnos a conocer a toda la población qué piensan, cómo van a solucionar estos 18 meses. En la petición que entregarán en las próximas horas a Luisa González y Daniel Noboa, también constan sus propuestas, las que nacen de las federaciones médicas, organizaciones de pacientes y también desde la academia. Que tengamos una ley madre, una ley que permita funcionar el Sistema Nacional de Salud como tiene que ser, trabajando en el plano de la prevención del primer nivel y no con ofrecimientos de construir hospitales que evidentemente en 18 meses no lo van a conseguir, pero lo que sí se va a poder es fortalecer los sistemas de salud en el primer nivel, donde se contiene el 80% de los problemas de salud. Mencionan además que a pesar de sus ideologías políticas, los candidatos no deberían descartar en sus planes de gobierno las iniciativas de la administración saliente, como por ejemplo la creación del hospital oncológico y otros proyectos que deberían ejecutarse en el próximo gobierno. ¿Y cuáles son los retos de campaña de Daniel Noboa? ¿A dónde podría apuntar su estrategia para captar nuevos votantes? Patricio Díaz consultó a 2 expertos. Daniel Noboa aún no plantea cómo realizará su campaña para la segunda vuelta. Es decir, no ha dicho cómo piensa mantener el 23.42% del electorado que votó por él en la primera vuelta. Y sobre todo, cómo piensa captar al menos el 27% de electores que necesita para ser presidente de la República. ¿Dónde están esos votos? En el electorado que votó por los otros candidatos, ajenos al correísmo, su rival en el mes de octubre. Es decir, el 16% de Zurita, el 14% de Topic, el 7% de Sonnenholzner y casi el 5% de los otros. ¿Cómo puede hacerlo? Por ejemplo, le toca atraer a aquellos que Fernando Villavicencio y Cristian Zurita movilizaron alrededor de la lucha contra la corrupción y el combate del modelo correísta. Es muy probable que la discusión sobre el autoritarismo, sobre la rigidez y inclusive esta suerte de anulación de las voces críticas que sin duda se recuerda del momento en el que gobernó la Revolución Ciudadana, podría formar parte de la memoria también en esta segunda vuelta, siempre y cuando entre en contexto otra vez el anticorreísmo. Jan Topic consolidó su electorado en torno a una propuesta de seguridad. Y según Ávila, Noboa deberá apuntalar ese tema.
Sin embargo, Pedro Donoso asegura que sí lo hizo. Cualquiera de los dos, ya sea Noboa o González, que apunten hacia un discurso que afirme seguridad en el votante, podrá de alguna manera recoger ese ánimo, ¿no es cierto?, esa voluntad. No todo es inseguridad, no todo es hablar finalmente del tema de la delincuencia, y eso a la larga no entendió Topic, ¿no es cierto?, pero lo entendió Noboa al construir un concepto mucho más amplio. Daniel Noboa deberá igualmente identificar los puntos clave que acercaron a Otto Sonnenhorstner, Yecu Pérez y otros candidatos al electorado. En este caso, los analistas dan menor fuerza a lo que puedan decir ahora esos ex candidatos a los votantes. Los votos no se endosan, digamos. La lógica identitaria va a ser lo que prime, es decir, lo que los votantes de otros candidatos identifiquen en el candidato Noboa que les puede llamar la atención. Será una campaña larga porque restan 52 días para la segunda vuelta. Televistazo presentará también el análisis de cómo Luisa González podría enfrentar el reto de captar nuevos electores para llegar a Carondelet. Los ministros del Interior de Ecuador y Perú mantienen una reunión que empezó hace pocos minutos. Diego Cuenca viajó a la ciudad peruana de Tumbes, donde se desarrolla este encuentro binacional. Diego, ¿qué temas tratarán en la cita? La cita se realiza en un hotel de la ciudad peruana de Tumbes entre los ministros del Interior de Ecuador y Perú. En esta cita las autoridades prevén establecer acciones contra el crimen organizado transnacional y el flujo de migración irregular. Durante el encuentro se firmó un convenio para poder intercambiar información migratoria sobre ciudadanos que tengan condenas en el sistema de justicia de ambos países o de personas indocumentadas que protagonizan este flujo migratorio irregular. Escuchemos las declaraciones de las autoridades. Es decir, vamos a tener nosotros enlaces de policías peruanos directamente relacionados para este tema en Ecuador y policía ecuatoriana directamente para estos temas en el Perú. A través de la información es fundamental nosotros hacer las operaciones. De que el intercambio sea fluido, permanente, en tema de inteligencia, de información, las operaciones conjuntas que se puedan hacer. Para un trabajo de esta naturaleza netamente policial, sin duda tiene que haber primero información. Ambos ministros han confirmado que una reunión similar se desarrollará el próximo 15 de septiembre en Guayaquil, Ecuador. Y tras las elecciones del domingo, los dos candidatos a la presidencia tienen pendiente retomar sus recorridos de campaña. Esta semana han mantenido reuniones y actividades privadas. Los recorridos de campaña con miras a la segunda vuelta no comienzan aún. Esta semana ha sido utilizada por los candidatos para mantener reuniones, coordinar acciones y definir estrategias. En redes están preguntando ¿dónde está Luisa González? Así que entre reunión y reunión, los candidatos siguen en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Hoy tuve varias reuniones. Tal vez lo que comparten no sea necesariamente actividades de campaña. Venimos a almorzar al recreo. Pero sirve para mantener la cercanía con los votantes. Por el sector productivo. Incluso durante las reuniones también hay tiempo para un mensaje. Por nuestro agro, por nuestro sector ganadero. Yo me puse el Jordanelo. Daniel Noboa también se está preparando para la segunda vuelta, pero a su manera. Su equipo de campaña ha anunciado que durante todo el día de hoy mantendrá reuniones en Guayaquil, pero fiel a su estilo de la primera vuelta, ha mantenido a su familia presente en las redes. No solo invitando a la campaña que se viene, sino también agradeciendo por el trabajo que sus más cercanos han hecho por él. Yo estoy orgullosísimo del trabajo que ha hecho Lavinia durante... Noboa también publicó una carta que habla sobre sus planes en caso de llegar al poder. Por ahora son actividades digitales, mientras calientan motores para empezar nuevamente los recorridos por el país. Delincuentes atacaron con fusil a una empresa farmacéutica en el Cantón Durán. La policía investiga si este caso está relacionado con el intento de secuestro a la hija de un empresario y mantiene el resguardo en la zona. Sobre la avenida Nicolás Lapenti en Durán, quedaron los restos de bala de fusil que anoche hombres dispararon contra una empresa farmacéutica. Según información preliminar, los sospechosos llegaron a bordo de vehículos aproximadamente a las 10 de la noche y atacaron las instalaciones. En ese mismo sitio, el martes, se desató un enfrentamiento cuando delincuentes intentaron secuestrar a la hija de un empresario y 3 personas resultaron heridas, entre ellas los custodios de la mujer, por lo que la policía investiga si el atentado está relacionado. Agentes de criminalística llegaron al sitio y cerraron 3 carriles de la vía
donde recogieron 90 casquillos. También recopilaron los videos de las cámaras de vigilancia de la zona para tratar de identificar a los responsables. Horas después, a las 2 de la madrugada, el personal de seguridad de la compañía dio alerta de un posible explosivo en las instalaciones, por lo que llamaron al escuadrón antibombas del GIR. Luego de 30 minutos, los uniformados salieron, pero no dieron detalles si se encontró o no un artefacto. En tanto, el resguardo policial se mantendrá en el lugar. Ataque múltiple se ha registrado hace pocos minutos cerca de un colegio fiscal en el cantón Yaguachi, en Guayas. Un video aficionado registró el hecho. En las imágenes se puede observar, son varias personas sobre la calzada con heridas y graves. Según el ECU 911, a las 12:44 recibieron una llamada alertando sobre varios disparos en el centro del cantón y enviaron miembros de la policía, bomberos, Ministerio de Salud y Comisión de Tránsito al sitio. Esta es una noticia en desarrollo. Nuestro equipo de Televistazo sigue en la cobertura para darnos más detalles si la información lo merita, y a las 19 horas en nuestra emisión estelar. Nos mantenemos pendientes de la situación y vamos a cambiar de tema. El Museo Presley Norton celebra 16 años como un espacio cultural emblemático de Guayaquil, ubicado en el centro de la ciudad. También en Quito, el Teatro Patio de Comedias estrenará una divertida obra con 2 reconocidos actores. Estefanía Arias con el resumen. Este espacio cultural guarda en cada rincón la historia arquitectónica de Guayaquil. Es el Museo Presley Norton, que celebra su aniversario número 16. Está ubicado en el emblemático barrio del Salado, pleno centro de la ciudad, y allí se exhiben más de 8,000 piezas precolombinas. En el 2002 fue declarado Patrimonio Arquitectónico de la Nación. Como parte de sus festividades, se organizó un recorrido por las instalaciones y un conversatorio con habitantes de la zona. El Teatro Patio de Comedias en Quito estrenará este viernes a Adolfo Mandarina y su esposa Delfina, una obra cargada de comedia y vivencias que ocurren en un matrimonio. Interpretada por Mosquito Mosquera y María Beatriz Vergara, artistas que se juntan por primera vez sobre las tablas. La puesta en escena estará en cartelera hasta el 10 de septiembre, en 2 horarios, 6 de la tarde y 7 de la noche. Y como agosto es el mes de las artes, la Banda Municipal de Guayaquil dará un show gratuito en el hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón 2000, a las 5 de la tarde. El evento denominado Retreta Vive la Música en Guayaquil es parte de una agenda de actividades de la Dirección de Cultura del Cabildo, que busca rescatar las expresiones artísticas de la ciudad. Y así estamos concluyendo esta emisión de Televistazo. Las noticias vuelven a las 19 horas en nuestra emisión estelar, Gaby. Así es, Steffi, pero usted ya sabe que puede seguir atento a las noticias siempre en ecuavisa.com. Somos periodismo en todas las pantallas. Buenas tardes.